Mila esker Manu Leguinetxeren aldeko ekitaldi honetara etortzeagatik. Todos los años, en torno al cumpleaños, al día en que nació Manu, solemos hacer desde hace muchos años todas las juntas que presiden la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas han organizado siempre un homenaje con todo el cariño del mundo a Manu, ¿no? Para reivindicar su obra, para reivindicar su bonomía, su entrega, su compromiso con el periodismo y con el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Antes comentábamos que es un Manu, te queremos, te admiramos y además estamos deseando que las nuevas generaciones, la cantera de nuevos periodistas, tengan como modelo a alguien con la integridad y lo generoso, lo abierto, lo cercano, lo entregado al periodismo, con esa pasión, con ese romanticismo que no perdió en ningún momento, ¿no? Ojalá los jóvenes tengan estos modelos y no otros, ¿no? Es un Manu, te queremos, te admiramos y te recordamos y te reivindicamos además en el buen periodismo, en ese periodismo riguroso, comprometido, transparente, plural. Os dejamos con Begoña Marañón, ya sabéis, es la directora de la cadena SER en el País Vasco. Ella va a moderar y va a coordinar la mesa redonda. Orduan, Begoña, zurea da hitza, aurrera. Muy bien, mila esker, eskerrik asko, Amaia, muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde. Para mí es un placer, es un honor y es una emoción profunda estar siempre en un homenaje en torno a Manu Leguinetxe. Yo ya lo he comentado en alguna circunstancia, no tuve la oportunidad de conocerle personalmente, esa fortuna, esa suerte que debió ser estar con él, pero después he podido acercarme a su vida, a su obra, a sus libros, a su brihuega, gracias siempre de la mano de mi buena amiga Rosa Leguinetxe, a quien también agradezco muchísimo que nos acompañe hoy. Y a todos ustedes, porque que estén aquí es mostrar en definitiva su cariño, su calor con su presencia hacia nuestro buen colega, nuestro buen periodista, nuestro gran maestro, como es Manu Leguinetxe. Hoy contamos en este homenaje anual con la participación de 3 grandes profesionales: Vicente Romero, Amalia Sánchez San Pedro y Evaristo Canete. En ocasiones, seguro que a ustedes les pasa también, cuando asistimos a actos de este tipo, con personas tan ilustres, hay una tendencia que yo comprendo e incluso comparto, ¿no?, a resumir sus extensos currículums profesionales y destacar solo algunos aspectos para no extendernos, ¿saben? Aquello de las prisas, que siempre vamos con prisas y venga, vamos y nos lo vamos quitando todo de en medio y rápido, en 2 minutos y picadito. Y pues yo no quería hacer eso hoy con su permiso, no quería hacerlo. Porque he leído sus biografías y de verdad lo que nos han enviado, me siento absolutamente incapaz de recortar nada de lo que nos han enviado. Pero es que además no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Porque yo creo que todos ustedes que han venido aquí a compartir este homenaje, este cariño, este respeto por Manu Leguinetxe, se merecen conocer con todo lujo de detalles a las personas que hoy han tenido la deferencia de venir aquí y compartir su tiempo con nosotros. Pero es que ellos también creo que se merecen ser presentados relatando todo o prácticamente todo lo que han hecho en su vida profesional, que es admirable. Así que, con el permiso de ustedes, con el permiso de ellos, yo les voy a presentar a cada uno de ellos cuando les toca su turno de exposición, de charla, como queramos llamarlo. En realidad es un homenaje, un recuerdo a Manu, cada uno desde su experiencia. Y después ya iremos conversando, repreguntando y también les daremos un tiempo a ustedes. En principio estaremos 1 hora y media aproximadamente, así que pueden ir almacenando sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes quieran. Vamos a empezar por Vicente Romero. Nacido en Madrid en 1947, es periodista. Fue redactor y corresponsal volante del diario Pueblo en todo el mundo desde 1969 a 1984 y después fue también redactor y corresponsal de los servicios informativos de Televisión Española. Fue jefe de internacional de la revista La Calle, dirigió América Latina y África Hoy, colaboró con Triunfo y varias revistas más. Durante años estuvo en programas de Radio Nacional de España, escribió y dirigió las series de Televisión Española Imágenes Perdidas,
sobre la historia del cine mudo español, Imágenes prohibidas sobre la historia de la censura en el cine español y Buscamundos sobre viajes. Ha realizado más de 350 reportajes en Informe Semanal y en Portada. Y dice que no puede contar o recordar cuántas crónicas en los telediarios. Y es que 50 años de oficio dan para mucho y Vicente Romero ha estado en la guerra de Vietnam, las de Afganistán, Irán o Siria. Tiene 12 y media de libros publicados, los últimos Habitaciones de soledad y miedo, Tierra de zombies y Cafés con el diablo en Akal. Ha recibido grandes premios como el Ondas Internacional, Cirilo Rodríguez, Víctor de la Serna, Asociación de Corresponsales Extranjeros, 3 veces el premio de UNICEF, Bravo, Medalla de Oro de la Cruz Roja, Premio de Derechos Humanos, Medalla Mundial del Festival de Nueva York, Premio del Festival de Buenos Aires, menciones en Monte Carlo, etc. Vicente, es un verdadero honor para mí, para todos nosotros, tenerle hoy aquí. Cuando quiera, le escuchamos. Buenas tardes. Gracias. No sabéis, amigos, lo mal que se pasa escuchando que repasen entre elogios tu trabajo cuando lo único que has hecho realmente ha sido trabajar. Entiendo las razones que tú has dado, pero creo que una muestra de cariño hacia nosotros es no hacernos pasar el mal rato de escuchar todos esos elogios pues cuando lo único que hemos hecho ha sido trabajar. Yo creo que es importante que todos los años haya un recordatorio aquí a Manu Leguineche, porque el periodismo es una actividad efímera. La crónica de antes de ayer ya hoy no existe y es vieja. La de hace unos años está completamente olvidada. No es como el teatro, que se puede reponer, o el cine, la novela, que queda en las estanterías, en las bibliotecas, lo que se publica en los periódicos, en la radio, en las televisiones, pasa. Y en el momento en que dejamos de ejercer el periodismo, de alguna manera dejamos de existir. No creo que se nos eche en falta. Lo que sí se echa en falta es el periodismo que se hacía y que ya se ha dejado de hacer. Por eso creo que es importante mantener el recuerdo de personas como Manu Leguineche, que era mucho más que un periodista que publicara una crónica. Se ha dicho, yo creo que de todo, y sin embargo no es suficiente, sobre la figura profesional de Manu, sobre lo que significó. Se ha dicho con razón, lo hemos comentado todos los que lo conocimos, que es un periodista del que ningún otro periodista habla mal cuando estamos en una profesión de maledicencias, de envidias, de soberbia, etcétera. El que conocía a Manu era automáticamente su amigo y el que no lo ha conocido tiene hacia él una actitud de respeto por lo que Manu ha significado, abriendo camino, haciendo un periodismo absolutamente ejemplar. Quizás empieza con él en España lo que fue en Estados Unidos el nuevo periodismo, ese periodismo subjetivo de narrar lo que ven tus ojos, lo que vives, de hacer que el público no solamente te entienda con la razón, porque somos nietos de Descartes, pero hay cosas, hay razones que la razón no entiende y entonces hay que entenderlas con el corazón. Y para entenderlas con el corazón hacen falta miradas, como la mirada de Manu, sobre esos aspectos sociales, sobre esos aspectos humanos, sobre todos esos detalles que enriquecían sus crónicas, que las hacían más cercanas y que contribuían a una de las funciones principales, si no la función principal del periodismo, que es hacer que exista algo que está dejando de existir, la opinión pública, y que sirva para que los lectores, los espectadores, puedan reaccionar
ante las cosas, movilizarse, manifestar su exigencia de que las cosas sean de otra manera, manifestar su solidaridad, es decir, adquirir una dimensión activa y no ser meros receptores de información generalmente descontextualizada. Yo tuve la suerte, de coincidir con Manu muchas veces. Manu tenía 7 años más que yo. Yo empecé muy temprano en el periodismo, con 23 años, andaba por Vietnam. En Vietnam coincidí con Manu muchas veces, en Camboya, en el Chile de Pinochet, en momentos dramáticos, cuando en las poblaciones, es decir, en las alrededores de Buenos Aires, en ese cinturón de Santiago, en ese cinturón de miseria que son las callampas, que dicen ellos, los suburbios, que estaban en llamas, nunca mejor dicho, porque estaban llenos de neumáticos ardiendo, de hogueras por las noches, donde no entraba la policía, donde pasamos un par de noches juntos en muchos sitios, ¿no? Creo que fue una suerte porque no solamente pude aprender de Manu Leguineche, de su manera de hacer, de su manera de ver las cosas, sino que tuve la suerte de compartir con él una serie de momentos íntimos que no hemos narrado, pero que quedan en mi memoria. Yo recuerdo, por ejemplo, el día en que volábamos en un pequeño, creo que era un Ilyushin, en un pequeño avión ruso entre Hanoi y Saigón, para entrar con las tropas de Vietnam en la Camboya, donde acababa de caer el régimen de Pol Pot y de los Khmeres Rojos, y estábamos sentados juntos en aquel pequeño bimotor, cuando de repente pues, apareció la azafata, nos pidió perdón, miró por la ventanilla, al rato vino el jefe de cabina, perdón, miró por la ventanilla. Manu y yo ya empezamos a mosquearnos, llegó el comandante del aparato, perdón, y ya al comandante le preguntó Manu, ¿qué ocurre? ¿Qué están mirando por la ventanilla? Y el comandante dijo, miren, no salen las ruedas de aterrizaje. Las luces se encienden, pero no las hemos oído salir, y queremos ver desde aquí, desde su asiento, se ve el hueco de las ruedas abierto, y ¿qué vamos a hacer? Y dijo el comandante, pues vamos a hacer un aterrizaje de emergencia a la desesperada. Vamos a dar unas vueltas para tirar todo el combustible y no explotar, y vamos a planear y vamos a tomar tierra planeando, y le faltó decir que sea lo que Dios quiera. Manu y yo nos quedamos aterrados. Y efectivamente vimos caer la gasolina, oímos que se paraban los motores, el pequeño avión empezó a dar botes por las diferencias de temperatura, eso que se llaman baches aéreos, y cuando ya íbamos a tocar tierra, muy poquito antes de tocar tierra, vimos desde nuestra ventanilla que ¡pap!, salían las ruedas. Estuvimos esos 10 o 15 minutos en silencio, cogidos los dos de la mano, sin mirarnos, pero agarrados muy fuertes el uno al otro, completamente convencidos de que nos matábamos. Tratamos de no comunicarnos nuestro pánico. Manu mantuvo una serenidad total, y los dos dimos un suspiro de alivio y nos dimos un abrazo en el asiento cuando tomamos tierra en el aeropuerto de Tan Son Nhut, en Saigón, en una pista abandonada, porque estaba bombardeada, llena de huecos, y aterrizamos como buenamente se pudo. No había un autobús para esperarnos, había solo ambulancias y coches de bomberos. Aquel día nos fuimos con la sensación de que habíamos nacido los dos a la vez juntos. Nacer juntos significaba ser hermanos, que es un sentimiento que hemos tenido el uno respecto al otro, pero también
hemos compartido pues, esos momentos de excelente buen humor de Manu, a los que recurría para desdramatizar las cosas, ¿no? Yo recuerdo en el cerco final a Saigón, el haber ido a la primera línea del frente, las tropas de Vietnam del Sur retrocedían constantemente, abandonaban las posiciones y nos dejaban solos a los periodistas, que teníamos que recoger las cámaras y todo nuestro equipamiento y salir corriendo detrás de ellos, ¿no? Bueno, yo recuerdo que yo iba por el diario Pueblo, además de las crónicas hacía fotos. Recuerdo haber hecho una foto, por ejemplo, de un soldado escribiendo una carta medio llorando, escondido debajo de un tanque. Manu se ponía a mi lado y decía en broma: yo te voy a hacer los pies de las fotos. Y el pie de foto que hizo para aquella era suponer que el soldado le estaba escribiendo a su mujer o a su novia y dijo: querida, amada flor de loto, vamos de culo. Entonces, esos momentos de humor que te permitían salir adelante de las situaciones complicadas, difíciles, pues podría estar toda la tarde contando uno detrás de otro. Son los que quedan en secreto entre nosotros y que creo que vale la pena compartirlos, porque creo que retratan a ese personaje entrañable, a ese gran compañero, a ese maestro del periodismo que, más allá de lo que veía, de lo que contaba, de lo que hacía profesionalmente, era un excelente compañero con el que tuvimos momentos humanos absolutamente inolvidables. Por eso os agradezco el haberme invitado a estar aquí con otros dos grandes compañeros que también lo conocieron bien y compartir ese recuerdo de Manu, que no nos abandona nunca. No hace falta tener que venir a Bilbao ni que nos convoquen, sino que nos acordamos de él realmente muchas veces, porque era un tipo absolutamente inolvidable. Gracias. Gracias a ti, Vicente, por este primer avance. Vamos a seguir charlando ahora con Amalia, pero antes quería comentar una cosa, aunque bueno, yo no sé si el micrófono tuyo inalámbrico, Vicente, funciona. Bueno, dame solamente un segundito, porque ha comentado él algo que en algunas ocasiones ya ha salido en muchos de los homenajes a los que hemos asistido cuando hablamos de Manu Leguineche, y alguien lo expresó así, porque lo recuerdo perfectamente, lo he vuelto a releer: esa rara unanimidad entre los grandes periodistas, entre los profesionales, diferentes medios, diferentes épocas, en torno a la figura de Manu Leguineche, ¿no? Quería hacer hincapié sobre eso que tú has comentado, esa rara unanimidad. Sí, se ha dicho que Manu no hablaba mal de sus compañeros de profesión. Maticemos, Manu no hablaba en público mal de ninguno de sus compañeros, porque tenía un tacto exquisito, no quería ofender, pensaba que él no tenía por qué juzgar el trabajo de los demás. En privado, todos hemos dicho: hay que ver este tipo, fíjate lo que ha hecho, parece mentira, lógicamente, ¿no? Sin embargo, al revés, yo no he oído a ningún periodista hablar mal de Manu. Sí los he oído hablar con envidia, los he oído hablar con recelo. Hubo muchos sitios en los que coincidimos. Diego Carcedo, también muy buen amigo de Manu y yo, y los tres compartíamos la información. Sé esto, yo sé esto otro, voy a tal sitio, dame parte de la entrevista que has hecho, etcétera, ¿no? Y eso hacía que muchos otros compañeros de oficio pues miraran con recelo el que compartiéramos entre nosotros algunas cosas. Pero más allá de ese recelo, nunca he oído a nadie decir una sola palabra fuera de lugar sobre Manu. Todo lo contrario. Hay una absoluta unanimidad y con su recuerdo pues pasa exactamente igual. Nadie discute lo que fue, lo que significó, y se le puso un nombre que a mí no me gusta, eso de el jefe de la tribu,
por su novela La tribu, en la que llamaba al conjunto de los enviados especiales la tribu y tal. No era el jefe, era la persona con mayor autoridad profesional y mayor autoridad moral muchas veces para ganarse el respeto sin necesidad de que lo consideráramos jefe de nadie, sino sintiéndose él y mostrándose siempre igual a los demás, sin mayores pretensiones. Muchas gracias, Vicente. Ahora sí vamos a pasar a Amalia. Ha sido un placer, ¿verdad?, escuchar a Vicente. Bueno, es el turno de Amalia Sánchez Sampedro. Amalia es periodista, nacida en Mérida, aunque lleva desde los 18 años viviendo en Madrid, a donde llegó a estudiar la carrera y donde ha ejercido toda su profesión. Precisamente en el penúltimo año de estudiante, en 1972, empezó a trabajar en la agencia Colpisa que dirigía Manu Leguineche, siempre como reportera política, especialidad en la que ha trabajado más de 40 años. Lamento torturar con todo esto, lo lamento, Amalia, pero me resulta muy interesante. Después de 12 años en la agencia, se incorporó a Televisión Española como corresponsal política y diplomática en los telediarios. Allí permaneció alrededor de 16 años y posteriormente ha sido responsable de la delegación de Canal Sur Televisión en Madrid. En estos medios ha seguido siempre en primera línea todos los acontecimientos políticos desde los 3 últimos años. Antes de la muerte de Franco, la llegada de la democracia, la transición, los distintos cambios de gobierno y el seguimiento de procesos electorales y viajes oficiales de los presidentes de gobierno, ministros de Asuntos Exteriores y algunos casos de los reyes de España. También ha sido comentarista política en las tertulias de programas de Teresa Campos en Telecinco y Antena 3 y de Concha García Campoy y Boris Izaguirre en Canal Plus y 4 y en los programas de Antonio Herrero en la COPE y de Iñaki Gabilondo en la SER. En 2003, Amalia publicó el libro Pendientes de la noticia, prologado por Felipe González, unas memorias profesionales y periodísticas de toda su actividad hasta entonces y ha participado en libros y conferencias sobre aniversarios de la Constitución. Actualmente está felizmente jubilada y además encantada de predicar sobre su historia profesional y de participar en actos como este. Y como he dicho al principio, Amalia conoció a Manu siendo todavía estudiante, en octubre de 1972, a través de un contacto de Pedro Urquicia, pero esta ya es una historia que nos va a contar ella. Amalia, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Y un placer recibirte. Un placer para mí porque hablar de Manu, recordar a Manu, como Vicente decía, no voy a decir que a diario, pero muy a menudo, porque fueron mis comienzos y eso no se olvida nunca. A mí me gusta decir que en este país hay dos personas que tenemos muchísimo que agradecer a Pedro Urquicia. Una es, os sonará, Leticia Ortiz Rocasolano, porque Pedro Urquicia le permitió conocer a Felipe, príncipe de España, heredero, y ahora la ha convertido en reina. Yo he sido reina en mi casa a la hora de comer, poco más, pero Pedro Urquicia me habló por primera vez de Manu Leguineche. Y si Leticia Ortiz Rocasolano está agradecida a él porque le ha resuelto la vida, a mí me resolvió mi vida profesional, mi vida amistosa, porque yo hice unas prácticas en Televisión Española cuando nada hacía presagiar que yo iba a ir a la tele, porque a mí lo que me gusta son la prensa. Yo soy Galaxia Gutenberg, yo todavía me informo bien en los periódicos, recorto, sigo muy antigua, en carpetas, me encanta el papel. Y hice unas prácticas en Televisión Española, conocí a Pedro Urquicia, las prácticas se acababan, yo era mi último año de carrera y yo quería quedarme en Madrid, porque en Mérida en aquella época lamentablemente no había mucho que rascar, ni en los alrededores, en Extremadura. Y entonces me habló de Manu Leguineche. Yo me presenté en Padre Damián 43, que era donde estaba la agencia Colpisa recién inaugurada. Buenas, Manu tal, me ha dicho, dice, ¿tú qué quieres hacer? Digo, a mí me gusta la política, he sido activista política en la universidad, me gusta y quiero trabajar en formación política. Dice, ¿traes papel? Ponte ya, empieza ya. Dije, hombre, yo vivía en un colegio mayor universitario, claro, en la universidad. Digo, tendré que ir por algo, ¿no? Aquí quedarme ya esta tarde me dio como un poco de vértigo. Venga, quédate, no pasa nada. Dice, me vio la cara de pánico y dijo, bueno, ven mañana por la mañana. Y así me contrató de un momento a otro, por eso para mí Manu fueron mis comienzos. Empecé, en ese momento en Colpisa éramos muy poquitos y el responsable de política era Pepe Oneto y yo me quedé pues como de segunda. Pero a los 6 meses se inaugura Cambio 16 y llaman a Pepe Oneto para hacer de redactor jefe.
Entonces Pepe Neto dijo, Manu, yo no puedo estar aquí todos los días, haré crónicas, puedo venir un rato por la tarde, tal, pero me tengo que ir. Y Manu dijo, pues aquí está Amalia. Yo no me lo podía creer, yo tenía 21 años, era mi primer trabajo, me dio tal confianza, me enseñó tantas cosas. Ha sido eso que se dice, que puede sonar un poco cursi, mi maestro, mi mentor, mi amigo. Todo lo poco, lo mucho que yo sé, lo aprendí de él trabajando con él, porque él no ponía, no, así no te voy a enseñar esto. No, él hacía. Y los que estábamos a su alrededor aprendíamos cómo se hacían las cosas. Se hacían las cosas, como ha dicho Vicente, no vamos a caer en lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Nosotros tuvimos mucha suerte. Primero por los trienios que tenemos, porque todo eso que has leído es por trienios, es porque somos viejos y nos ha dado tiempo a hacer todas esas cosas. Totalmente. Y luego las oportunidades. Y mi real oportunidad, mi verdadera oportunidad fue Manu desde todos los puntos de vista. En Colpisa todos los días pasaban cosas, todos los días. La redacción se abría al principio por la tarde, porque todos los periódicos eran de mañana. Entonces, la gente que trabajaba en semanarios y tal, que trabajaban por la mañana, aparecían por la tarde, pero allí a Colpisa no hacía falta llamar, amigos de Manu, amigos nuestros, todo el mundo estábamos juntos. Yo recuerdo escribir alguna vez en el reverso de un sobre, a lo mejor te tenías que sentar en el suelo. Era un periodismo pedestre, pero maravilloso. Y pasaban cosas en Colpisa, pues un día aparecía un periodista argentino que Manu había conocido en un viaje a Argentina, nos contaba cosas, en la época de Videla, tal, hablábamos con él. Otro día aparece Oriana Fallaci. Yo no me lo podía creer. Oriana Fallaci aquí en Padre Damián 43, con nosotros, conmigo, con 22 años, tal. Pasaban cosas maravillosas. Era un periodismo magnífico. Manu era tan generoso como periodista, como persona, como tú has dicho, como amigo. Gran parte de las noches empezábamos por la tarde y nunca sabíamos la hora en que íbamos a terminar, porque el cierre de los periódicos, según avanzaba la tecnología, es mucho más rápido. En aquellas épocas, pues cuando acabara la información, se cerraban los periódicos. Y muchas noches, muchas noches, acabábamos en la casa de hoy de Rosa, en Islas Filipinas, en aquel maravilloso ático Casa de Manu, sin proponérnoslo. Si había algo que comer, se comía, alguien compraba algo por el camino, si había algo que beber, se bebía. Nunca salías de su casa sin algo. Yo tengo un bolso que había traído de Bangladesh, otro tenía un sombrero. Venga, llévate eso, si yo tengo mucho, tal. Nos juntábamos allí un montón de gente de Cambio 16, de todas estas revistas, gente progresista, gente periodista, nos daban las tantonas y muchas veces Manu le agobiaba el tumulto y en vez de decir, venga, se acabó, se bajaba, se iba a la calle Islas Filipinas a dar una vuelta. Enfrente está, el que conocéis Madrid y la zona, está el canal de Isabel II, y luego aparecía, ¿no? Y era la casa de Tócame Roque, ¿no? Era maravilloso. O sea, que esa parte personal, no solo la profesional y periodística que he contado, y luego como anécdotas podría contar miles, ¿no? Pero me hacía muchísima gracia, y también aprendía de eso. Él traía mucho material de cada misión informativa que iba, y traía mucho material y además pues Colpisa tampoco era una empresa muy bollante, aunque esté aquí uno de sus principales jefes, porque era una empresa pequeña, no podía competir con EFE, ni Europa Press, ni nada de eso. Y Manu se traía ese material y remataba muchas crónicas ya en la redacción. Y empezábamos a decirle, Manu, ¿cuándo van a empezar a silbar las balas? Venga, ponte a escribir, estás en la guerra, ponte, y ahí hacía. Luego anécdotas con Paco Umbral, yo creo que Paco Umbral, todos le conocéis, las mejores crónicas que ha hecho en su vida son las de Colpisa, porque era un momento que había censura. Yo empecé con los 3 últimos años de Franco, como hemos dicho, y había muchísima censura y Paco Umbral, con esa finísima pluma que tenía que hacer encaje de bolillo para decir lo que quería decir, pero sin decirlo. Y era maravilloso estar con él allí, ver sus crónicas, hablar, tal. Un tipo bastante enloquecido, siempre pensaba que estaba enfermo, que tenía frío. Bueno, pues allí, claro, para mí, con esa edad y con esa vida, pues no tengo más que decir maravillas de Manu, a quien adoro. Luego nos vimos, yo me fui a Televisión Española, nos vimos algunas veces, otras veces no, nos vimos algunas veces en Almería, él tiene casa en Almería, yo también. Y en los últimos tiempos coincidimos, ya en Brihuega, ya él estaba muy malito, con otro gran reportero maravilloso que también murió, Enrique Meneses. Ahí Manu ya casi no podía hablar, pero nos reíamos recordando como abuelos cebolletas. En fin, Manu para mí es el hombre de mi vida, sin duda.
Muchas muchos gracias, aspectos. Amalia. Gracias a vosotros por dejarme participar, poder compartir estas cosas y por seguir recordándole. Muchísimas gracias. Luego seguiremos conversando también sobre esa época de Colpisa que yo he leído que fue una de las más felices también para él. Sí. Bueno, vamos a seguir con nuestro tercer ponente. Vamos a hablar ahora, cerramos con Evaristo Canete González, nacido en Navarra en 1948. Después de cursar estudios en el Instituto de Radio Televisión Española en los años 67 y 68, entró a trabajar en Televisión Española en el 68 como auxiliar de servicios técnicos. Estuvo desempeñando su trabajo como técnico de sonido y ayudante de cámara en diferentes programas, tanto en programas informativos como en documentales y ficción. En el año 1974 fue destinado a los servicios informativos como reportero gráfico hasta finales de 2007, fecha en la que pidió su baja laboral voluntaria. ¿Ha desarrollado su labor siempre en Televisión Española? ¿Sí, más o menos? Sí, lo he dicho bien, voluntaria, sí. Lo de voluntaria, luego lo explicamos. Eso, sí, bueno, ya, son las claro. comillas. Yo he leído lo que he recibido y ya sé por qué, ahora lo explicaremos. Ha desarrollado su labor siempre en Televisión Española como enviado especial pues a cualquier lugar del mundo. Ahora vamos a relatar donde había interés informativo. Por citar algunos de estos trabajos, ha estado en conflictos internacionales como el golpe de Estado en Argentina en el 76, en Nicaragua 77 y 78, en Sudáfrica en 1978, en Uganda en el 80, Tailandia en el 81, las Malvinas en el 82, Líbano 83, 84 y 85. Desde octubre del 85 a noviembre del 88 estuvo destinado en la corresponsalía de Televisión Española en Centroamérica y países del Pacto Andino con sede en Bogotá. La toma del Palacio de Justicia de Bogotá y la erupción del volcán Nevado del Ruiz fueron los primeros trabajos que realizó como cámara en este tiempo en Colombia. Durante estos 3 años, los viajes a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y el resto de los países del área fueron continuos, ya que era una zona especialmente convulsa. Al incorporarse a Madrid, continuó con los reportajes y la información en las zonas conflictivas. Ha sido testigo de acontecimientos informativos como las tensiones en Oriente Medio, las guerras del Golfo, el golpe de Yeltsin en Rusia, los Balcanes, más de 20 viajes a la antigua Yugoslavia durante los años más duros, el genocidio de Ruanda, Argelia, la India, Irak en las 2 guerras. En la segunda estuvo empotrado con el ejército británico, Timor Oriental, Afganistán, toma de Kabul por el ejército del norte y sigo. Al pertenecer a los servicios informativos, nos cuenta Evaristo que el trabajo es muy diverso y además de grabar guerras y desastres como terremotos en Argelia, Turquía, México, etc., ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes eventos, bodas reales, conciertos de rock como de los Rolling Stones, eventos deportivos, 24 vueltas ciclistas a España desde la moto, 9 Tours de Francia, Mundial de Atletismo en Sevilla del 99, viajes del Papa Juan Pablo II, su muerte y elección de su sucesor Benedicto XVI. También trabajó en la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez en Estocolmo. Ha sido miembro de la Academia de Televisión, perteneciendo a la Junta Directiva durante 4 años. Entre los distintos premios que le han concedido, tiene en gran aprecio, dice, el otorgado por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España en el año 1996. Y en cuanto a su relación profesional con Manu, es ya el momento para que nos la cuente él. ¿Cómo no voy a contar toda la biografía de estos ilustres? ¿Cómo no? Evaristo, buenas tardes también para ti. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y no sé cómo voy a salir de esta. Bienvenido. Si estuviera aquí Manu me echaría una mano, pues no está. Yo te la voy a echar. ¿Quieres que hablemos de la...? Bueno, yo quiero decir que yo conocí a Manu primero en Islas Filipinas, en su casa, y la primera vez que llegué a su casa de Islas Filipinas, yo iba como cámara a hacer una entrevista, no me acuerdo qué año sería, el 76 o el 77, entramos por los pasillos y yo sabía quién era Manu, ¿no? Pero cuando empecé a entrar y iba por un pasillo y veía todos los periódicos, veía no se podía casi ni entrar con la cámara aquí colgada, todos los libros que había, y yo jugué con el personaje. Entonces él me vio que yo miraba y me prestó atención y yo le dije, bueno, es que soy de Navarra y cuando vengo a un sitio así pues me interesa y tal. Bueno, después he coincidido con él en algunos sitios y haciendo entrevistas también, cuando él dirigía en Portada, que hacíamos las entrevistas desde su casa o desde la agencia y tal. Y
Bueno, pues una de las primeras cosas que recuerdo de estar en un sitio con él fue en Argentina, en Buenos Aires, con la Guerra de las Malvinas. Que la Guerra de las Malvinas, yo estuve 2 meses y no salimos de... Bueno, fui a Mendoza porque tenía un tío mío que fui a Mendoza, pero vamos, no tenía nada que ver con la guerra. Entonces, no salíamos de Buenos Aires. Y entonces coincidimos alguna vez en la embajada con Manu, y Manu me decía, ¿qué tal? Y digo, joder, pues para venir aquí, no sé, porque no estamos haciendo nada, y él te decía, Navarro, aguanta, y ya te tocará alguna cosa. Aquí es interesante, digo yo, pero como cámara no, aquí no, saco la costanera, me voy las chicas guapas, no sé qué más hacer, y la vida, pero de la guerra lo que leías en los periódicos y lo que te dejaban decir, pero como imagen no tenía nada para mí, y me decía, tranquilo, Navarro, tranquilo, ya llegaremos a algún sitio donde haya otra cosa que contar. Yo lo he seguido a Manu Leguineche, cuando me he encontrado por ahí, lo he visto, él tenía, lo habéis dicho vosotros, tenía una cosa que cuando había mucha gente, a lo mejor él no huía, pero se marchaba. Entonces nosotros, si habíamos 8 españoles, a lo mejor nos juntábamos los 8. Si venía Manu, estaba un ratito, pero ¿dónde está Manu? Ya se ha ido, porque Manu era especial. Y casi todo lo han dicho ellos. Yo he seguido a Manu, lo he seguido, luego después he tenido mucha suerte de estar en Brihuega con él, mucho tiempo, hablar con él, escucharle, sobre todo escucharle, que me decía de vez en cuando habla, y digo, ¿cómo voy a hablar si no sé, si estando... Y aprendí muchísimo con él. Y además hay una cosa, yo solo he sido cámara, y estoy orgulloso. Entonces, con los Plumillas he tenido, como todos los cámaras, con los Plumillas una relación especial. Los Plumillas, bueno, eran los Plumillas. Pero Manu no se le podía decir Plumilla. Manu era Manu. Entonces, trataba al cámara, al de sonido, al que estuviera por allí, y exactamente igual que... Vamos, éramos uno más. Entonces, estabas a su lado, era muy importante, y estando a su lado yo me sentía importante con Manu. Yo aprendí, no lo he contado al principio, sobre todo de Manu, una cosa que me interesa siempre y que cuando me toca predicar en algún sitio o algún periodista joven o algún estudiante me pregunta, digo siempre el periodismo de detalles. Primero el reporterismo, si tienes oportunidad, porque no todos los periodistas pueden estar en primera fila, obviamente, tiene que haber gente en las redacciones y otros trabajos. Pero si hay oportunidad, ser reportero. El periodista, el cronista estaba allí. Digo que aunque sea una vulgar rueda de prensa, que en periodismo es casi lo más triste porque hay muy poca imagen, a veces incluso no te permiten hacer preguntas, eso se está poniendo cada vez más de moda y es terrible, pero incluso en esos casos hay que ir allí a verle la cara al que está, si puedes hablar después con el protagonista, entre las bambalinas, si sus asesores, tal, hay que ir, hay que estar en los sitios, tener curiosidad para estar en los sitios. Y yo aprendí de Manu eso, el periodismo de detalles, que es lo que me gusta, un poco contar la intrahistoria. Lo que tú has dicho como el nuevo periodismo de esos grandes periodistas americanos es lo que Manu hacía y sobre todo lo que he dicho antes también, es que Manu no enseñaba, Manu hacía y tú aprendías estando con él. Él no pretendía nunca decirte lo que hay que hacer, pero ni a mí, siendo casi una niña y una imberbe que no había trabajado en ningún sitio. Entonces eso te daba una confianza, una seguridad en ti misma. A mí me mandó eso con 21 años al primer viaje que se hizo en la democracia, porque Franco fue a Hendaya a ver a Hitler y a Portugal a ver a su primo Oliveira Salazar. Pero el primer viaje que se hace en democracia con Adolfo Suárez, que no había sido elegido presidente, cuando echan a Arias Navarro y corre el turno, y hay un viaje primero a México, que se puso luego como de moda que todos los presidentes de gobierno viajaran a México. ¿Por qué a México? Porque con los fusilamientos de Franco se habían roto las relaciones. Y España con México tenía mucho que ver por cómo había recibido al exilio, por las intensas relaciones de todo tipo que había, personales, comerciales, y claro, había que restañar esa herida y había que ir. Fue un viaje a México y después a presentar los respetos al imperio, a Estados Unidos, en la época de Jimmy Carter. Y claro, que yo con esa edad y con esa inexperiencia pudiera estar ahí con los grandes periodistas, que éramos muy pocos, por cierto, 10, 12, en el avión, viajando con Suárez, yendo por primera vez a la Casa Blanca, al Salón Oval, al que luego he ido muchísimas veces,
para mí es que era impresionante. ¿Cómo no voy a agradecer a Manu todos los días de mi vida y a Pedro Orquicia, entre paréntesis, que me hablase de él, que me lo presentase? Para mí ha sido importantísimo en mi vida, porque además, insisto, a mí me gusta la prensa escrita, aunque casi todo el mundo ahora me recordará en la tele, porque la tele se ve más, tiene más presencia, pero a mí cuando alguien todavía me dice, del Diario de Navarra, unos amigos navarros me dijeron, hombre, pero si yo te leía las crónicas de Colpisa, y me pongo así de gorda, porque me encanta que la gente me recuerde en esa época prensil, que digo yo, con Manu, que nunca dejaré de agradecerle, no me importa repetirlo, aunque os aburra. Maestro, buen periodista, buen colega, gran maestro, era un poco lo que estáis comentando todos. A mí también el título de esta jornada me parecía muy bonito. Buen compañero, buen periodista, gran maestro. ¿Y cómo era la convivencia con Manu, con el ser humano, en estos viajes que habéis hecho tan profundos, tan complicados, tan delicados? Creo que en la convivencia nos conocemos todos, ¿verdad? ¿Y cómo era esa convivencia con el periodista, con el profesional y con la persona, con el Manu más cercano? Antes nos has contado tú algún detalle, pero Evaristo, quería volver a ti, ¿no? En aquellos momentos en los que te decía Navarro, aguanta. ¿Cómo era esa convivencia con Manu, periodista? Ya te digo que, no sé, Manu era Manu y si lo tienes en un altar, yo lo sigo teniendo. Tampoco iba a preguntarle muchas cosas, pero te lo hacía fácil. Entonces, estabas en un sitio, si a lo mejor había 4 personajes y Manu, y yo como cámara estaba un poco retirado, él te decía, acércate, y te metía en la conversación. Manu era así, Manu era un maestro, era un amigo y era, bueno, pues... no sé cómo decirlo, era muy fácil vivir con él, te lo hacía fácil. Yo no he convivido como ellos porque ha sido mi jefe, pero no era mi jefe en absoluto, por lo que estoy contando, que me dio tal confianza que simplemente, es que casi no te decía nada lo que había que hacer, solo decía, mejor esto, que vayas a este sitio, mejor a otro, pero luego tú resuelve. Hombre, a lo mejor si no resolvía te daba una colleja, que nunca fue mi caso, afortunadamente. Pero luego la convivencia diaria, como digo, Colpisa era la casa de todo, en fin, era un sitio abierto a todo el mundo. Y además todas las tardes hacíamos merienda. Y a Manu le encantaba, cosa que no entendí, siendo vasco y siendo un buen gourmet, le encantaba el chorizo de Pamplona, con perdón, que yo que soy extremeña y sé mucho de chorizo, mucho y de lomo y de jamón y de toda la chacinería. Claro, el chorizo Pamplona para mí es casi como el chopet, ¿no? Es como lo más plebeyo de... Le encantaba esas rodajas pringosas y otra cosa que le encantaban las alitas de pollo, que tampoco lo podía entender. Digo, bueno, pues este es un gourmet. Se ponía ciego de alitas de pollo. Y entonces a cada día nos tocaba uno ir al supermercado, que yo era muy democrático, un supermercado que teníamos enfrente y todas las tardes la merendola allí. Pero podía llegar eso, Oriana Falacio, Lucero del Alba, que se sumaba a la merienda. Teníamos una colaboradora, porque claro, además de la redacción de Colpisa, había colaboradores para cada periódico que llevaban su crónica allí, que enviábamos por fax. Yo cuando a alguna gente joven le hablo del fax, ¿y eso qué es? Pues mira, se metía en un aparato así de gordo, se metía un teléfono dentro, le dabas un botón y en 7-8 minutos, al principio, luego ya se aceleró, salían letras en un rodillo. Claro, era magia aquello, pero era así. Y sí, o fotos también, claro, las fotos que eran daguerrotipos más que fotos, porque no se notaba nada. Y teníamos una colaboradora, que a lo mejor a alguno de vosotros os suena, Totora Fernández Armesto, que era la hermanastra del dueño de La Voz de Galicia, que pintaba mucho en Colpisa, junto con los periódicos vascos, que son los fundadores, El Correo y El Diario Vasco. Y era aquella señora, era finísima, no sé si la recordáis, era todo elegancia y todo tal. Y cuando llegaba allí a ver aquello que estábamos en una mesa, los montonazos de periódicos, aquello todo un poco caótico, pero que funcionaba, y era muy divertido verla porque ella llevaba allí con sus anillos y sus alhajas y tal, y como mirándonos por encima del hombro, ¿no? Llegaba gente curiosísima. Teníamos un colaborador que se llamaba Apuleyo Soto, que hace falta llamarse Apuleyo Soto, no era un seudónimo, y era poeta, claro, con ese nombre, y aparecía por allí con sus bigotes también, tal. Luego teníamos al doctor Beltrán, que era un ginecólogo que colaboraba. Pasaba por allí lo mejor de cada casa y era tan divertido. Al tiempo que aprendías, lo pasábamos tan bien, éramos tan colegas, y Manu era el que permitía todo eso y lo hacía fácil.
Y yo, vamos, que estaba encantada en Colpisa. Me fui llorando, yo me fui a la tele llorando, me fui por otra serie de razones. Yo estaba feliz. Me habían hecho otras ofertas cuando sale El País, en el 76, que tenía muchos amigos allí. Nunca quise ir al País porque me parecía como un ministerio, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cómo me voy a meter yo en un sitio con tanta gente? Si estoy feliz aquí, que somos todos, lo que dice Canete, era un colega, nunca... La autoridad la ejercía sin ejercerla, por su forma de hacer, por su forma de trabajar, y los que tuvimos la suerte de estar a su alrededor, aprendíamos viéndole hacer, sin más. Quería volver a la convivencia profesional con él, a la convivencia también con el ser humano, con ese buen colega, Vicente. Tú decías antes, has estado contando, tenías muchas anécdotas, y quería volver a ti para decir cómo recordabas aquellos momentos de ese maestro que parece que no explicaba, pero sí con su hacer enseñaba, ¿no? la maestría de su periodismo, ¿no? Hay una palabra que puede definir lo que sentía yo trabajando con Manu. ¿Soy yo el único que necesita un Parece ser que tu micrófono inalámbrico no funciona ya. Debe de ser por lo mal que me cae el llevar la cosa esta de ¿No te ha gustado la palabra microfonar tampoco, verdad? No, me parece un palabra atroz, eso de microfonar, ¿no? Pero bueno, hay una palabra que define esa relación con Manu, que es complicidad. Una complicidad que se siente muy pocas veces con otros colegas que creen en eso de la exclusiva, de tener tu información propia y no compartirla. Con Manu había esa complicidad. Complicidad que durante unos años era muy difícil de mantener. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando el ensayo general de golpe contra el salazarismo, contra Marcelo Caetano, que fue la sublevación de Caldas de Raíña 3 meses antes del 25 de abril, pues coincidimos en Lisboa, y Herrero Tejedor, cuyo hermano Listo era el falangista Herrero Tejedor, estaba de jefe de prensa en la Embajada de España en Lisboa y convocó allí a todos los periodistas. Claro, era los últimos años del franquismo, veíamos que en Portugal el régimen hermano se desmoronaba y en la embajada nos convocó a todos los periodistas para preguntarnos, todos juntos, uno por uno, que si creíamos que aquello podía significar el final del fascismo en Portugal. Se hizo a mano alzada y hubo solo 2 manos alzadas que dijeron que sí, que el fascismo se acababa en Portugal, que fuimos Manu y yo. Bueno, ahí compartíamos esa cueva de izquierda que era la librería que había detrás de la redacción del diario República en Lisboa, esos contactos clandestinos con el movimiento de las Fuerzas Armadas, y siempre hubo esa complicidad que luego se manifestó en otros muchos sitios, ¿no? Yo valoro mucho esa complicidad en lugar de esa rivalidad profesional, ¿no? Y creo que con quien más he sentido eso ha sido con Diego Carcedo y con Manu Leguineche, por esa manera de entender el periodismo no como una tarea para el lucimiento propio, sino como un trabajo para esclarecer la verdad y difundirla. Decías antes también que para entender con el corazón hacía falta la mirada de Manu. ¿Esa mirada que era tan diferente al resto de otros colegas y compañeros con los que has estado? Hace falta una mirada humana. Un muerto, entendemos lo que es. 26.587 muertos o 122.000 muertos no significan nada. Tenemos que decir el equivalente al Estadio Santiago Bernabéu lleno una vez y media,
porque las cifras nos bailan en la cabeza y pierden importancia, ¿no? Es una hambruna en la que hay tantos niños que mueren cada día. Es imposible, no existen las estadísticas, son falsas todas las estadísticas. Si los niños que nacen no se inscriben porque no hay registros donde inscribirlos en esos países, y donde los hay que ir hasta lejísimos y no hay medios de comunicación y no se obtiene nada a cambio de inscribirlos. Tampoco se les da de baja cuando se mueren. Naciones Unidas, los organismos internacionales necesitan unas cifras que se hacen por extrapolación, etcétera, y las cifras no acaban significando nada. Sin embargo, el contar cuando entras en una casa en la que una mujer tiene 2 niños que están llorando, no tiene nada que darles de comer, tiene los pechos secos, no puede ni siquiera amamantarlos, y cuentas lo que has visto dentro de esa casa, haces que el lector entienda esa tragedia y que pueda multiplicar por 10, por 20, hasta el infinito esa tragedia, pero le has dado una visión humana. Eso lo hacía Manu en sus crónicas. Y hay unas maneras muy diferentes de contar eso. Evaristo sabe perfectamente y lo ha demostrado muchas veces lo importante que es encontrarte con esa mirada del otro, con esa mirada humana. Estoy harto de esos cámaras de televisión que de pie enfocan hacia abajo el hambriento, el desprovisto de todo, el desamparado, y que quizás sin darse cuenta ofrecen un ángulo de superioridad sobre él. Evaristo se tiraba al suelo con él para meternos la mirada de ese ser humano a la misma altura que la nuestra, ¿no? Eso que se hace desde una cámara cuando se es un profesional como Evaristo, lo hacía Manu. El buscar esa mirada, ese encuentro con el otro, ese encuentro con el ser humano, acercarnos a él, identificarnos con él, y que es una esencia del periodismo que se está perdiendo. Yo recuerdo, no me quiero extender mucho, pero recuerdo una frase de Manu que me parece importante subrayar ahora. Fue, tú te acordarás bien, Rosa, en aquel último homenaje que se dio por la Asociación de la Prensa a Manu ya le costaba mucho trabajo hablar y le pidieron que dijera unas palabras. Y dijo 4. El periodismo ha muerto. Manu estaba diciendo no que el periodismo como profesión, como medio de comunicación hubiera muerto, sino que ese periodismo que él hacía, que él valoraba, que había muerto o estaba agonizante. Y efectivamente ese periodismo, desgraciadamente, ha desaparecido. Hoy estamos peor informados que nunca. No es solo culpa de los periodistas, es culpa de las empresas. Las empresas periodísticas no existen. Existen las ramas del negocio periodístico de las corporaciones económicas que son los dueños de los medios de comunicación impresos o de las cadenas de televisión, pero que no tienen ya esa valoración de lo que significa humanamente ese periodismo que Manu hacía, sino que forma parte del negocio, de los índices de audiencia, de tantas cosas ajenas a esa función humana primordial del periodismo. Manu decía, el periodismo ha muerto, pero quería decir eso, esto ya no es el periodismo que debería de ser. Y no sé si queréis comentar algo, Amalia, sí, no, por favor. el periodismo de detalles, que lo explica muy bien, ha explicado muy bien la humanidad que tenía Manu, pero eso, el periodismo de detalles que decía yo, que es poner el contexto, explicarle a la gente no solo la noticia escueta, y que yo no sé si ahora por las prisas, por la precariedad que vive la prensa, yo digo a veces que quizás suene un poco fuerte, que la carne de periodista se ha puesto muy barata, y esta serie de factores que todos conocemos, no hay detalles, no, aparte de que se ha perdido mucho El País, que es uno de los periódicos
teóricamente más serios, mete cada pie de foto, cada errata, cada golpe fuera de geografía. Ha desaparecido la figura del corrector. En la tele teníamos también, ¿te acuerdas? El hermano de Cela, de Camilo José Cela, hacía ese papel de Teatro Bloc. Sí. Y yo no sé, es por un conjunto de cosas, las empresas fundamentalmente y la precariedad por la que no se hace ese periodismo de detalles, ese periodismo humanista, ese periodismo que enfrenta a la gente ante una información que es la primera obligación del periodista, que la gente sepa, que la gente conozca para poder tener una opinión, incluso en los tiempos que corren, poder contrarrestar opiniones en otro sentido, intencionadamente la mayor parte de las veces y otras veces por ligereza. Eso efectivamente se ha perdido, se han ganado muchas otras cosas. La tecnología permite una serie de cosas impresionantes que los que hemos trabajado en la tele sabemos todo el pesado equipaje que había que llevar, las ediciones, todo esto. Y ahora con un teléfono móvil, raca, metes todo lo que quieras meter. Eso se ha avanzado muchísimo, es maravilloso, pero se ha perdido eso otro que igual porque somos abuelos cebolletas echamos tanto de menos, pero es una realidad, no es meterse con lo de ahora. Sí, entiendo lo que decís y, sin embargo, releyendo a Manu, en algunas de sus conversaciones él hablaba mucho también de la vocación. Ponía el acento en la vocación de los periodistas. Y hay una frase que él dijo, que él escribió, que dice, está hablando a un joven periodista y le dice, si estás pendiente del reloj para irte, si te niegas a coger el teléfono, no vaya a ser una noticia. Si te alagartas en la redacción para pasar inadvertido como en la mili, el periodismo no es lo tuyo. Eso escribió Manu. Y a mí me gustaría también poner el foco en esa parte, en la parte de la vocación, en la parte de los periodistas, de los jóvenes que hoy lamentablemente no nos acompañan mayoritariamente, porque yo siempre he hecho mucho de menos a los profesionales presentes y futuros. Si estamos ante una figura como Manu Leguineche y ante tres nombres como los vuestros, yo creo que hay también una crisis de vocación del periodismo. Por mucho que el contexto y las empresas hayan matado y haya terminado ese periodismo que decía Manu, ¿no? No sé qué decís o qué pensáis al respecto de la vocación y cuál es vuestra experiencia sobre esto, de lo que también hablaba Manu hace muchísimos años, en un contexto del periodismo completamente diferente. Bueno, en mi caso, yo el único libro que escribí hace 19 años... La primera frase, que mi madre se escandalizó, mi padre había muerto, no pudo leerla, mi madre se escandalizó, ¿cómo pones esto en un libro? La primera frase era, cuando yo le dije a mi padre que quería ser periodista, pensó que me iba de puta a La Ballesta. La Ballesta es el barrio ese madrileño. Porque realmente en mi contexto no había periodistas, en la Extremadura profunda, aunque Mérida no era tan profunda porque era una ciudad grande, no era capital todavía como ahora. Pero claro, yo no conocía ningún periodista, no había en mi mundo, no había nadie relacionado con esta historia, entonces era casi un poquito escandaloso irte a Madrid a hacer periodismo en vez de quedarte aquí a hacer filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, que era a la que pertenecíamos porque no había en Extremadura. Entonces, en mi caso, sí fue una verdadera vocación. Yo quería ser periodista desde los 13 o los 14 años. Yo veía, bueno, cuando oía en la radio la muerte de Kennedy, yo decía, ¿cómo tiene que ser esto? O la famosa llegada a la luna con Jesús Hermida. Para mí Jesús Hermida, si a lo mejor no estaba al loro del telediario, mi madre me llamaba, que sale tu ídolo. Yo iba corriendo. Porque, bueno, eran los referentes de entonces, claro, cuando yo era chica. Pero sí, quizá eso se ha perdido. Y luego influye mucho también el número de periodistas. Si tenemos en cuenta que en mi promoción somos 40, éramos 40 y ahora salen en todas las universidades que hay en España, montones, no sé, no tengo ni idea de la cifra, pero salen muchísimos periodistas y supongo que no tantos han hecho periodismo por las razones que pudimos hacerla nosotros, sino porque es una carrera intermedia, a algunos les parece un colorín. Yo, mucha gente que recibía, cuando estaba en activo, venían diciendo, pues yo quiero ir a la televisión, todos querían ir a la televisión. Vicente, ¿qué dices al respecto de la vocación? De la del presente también, la vuestra es evidente. En desacuerdo con Amalia. Hay un refrán que dice que por mucho trigo nunca es mal año.
el problema no es que haya demasiados periodistas. No, yo digo que no todos, no que haya, sino que no creo que todos tengan esa vocación, porque mucha gente se mete en la carrera pues porque la consideran un poquito intermedia, porque no es tan difícil. Es que no podemos saber quién tiene esa vocación o no. Obviamente no. Pero... Podemos saber únicamente quién consigue ejercerla y quién no. Hay una cosa ahora mucho más grave que cuando Manu te contrató a ti, que es una precariedad laboral enorme. Lo hemos dicho. Hay periodistas de talento, hay hombres y mujeres jóvenes que escriben bien, que tienen esa vocación, que no miran el reloj cuando están trabajando y que no encuentran trabajo, que deciden irse pagándose el viaje ellos a la guerra de Siria o a la de Ucrania, pagándose el viaje ellos, pidiendo dinero a sus padres, etcétera, y ofreciéndose a empresas que los explotan y que dicen nuestro enviado especial, La Sexta, por ejemplo. Nuestro enviado especial es un voluntario que ha ido, que se ha ofrecido, al que se le paga una verdadera miseria, que va sin seguro, que no tiene el amparo de ninguna empresa, que no tiene la garantía de que su crónica va a salir, que solo cobra cuando la crónica sale, no cuando hace el trabajo y lo envía, y que cuando cobra, a lo mejor cobra 150 euros por la crónica. Por supuesto, la empresa no deja de descontar el IRPF. Y que, bueno, pues sí, gracias a que existe Internet, pues puede enviar la crónica, porque nadie le va a pagar una llamada de teléfono desde Ucrania. Entonces, ¿cómo le podemos pedir vocación a quien tiene que comer un bocata y buscarse un sitio donde dormir y sabe que no va a ganar nada? Y que es que si hace eso es precisamente por vocación, por amor a la profesión, por intentar hacer lo que ha visto que se hacía cuando era estudiante y leía las crónicas de Ramón Lobo en El País, cuando veía en televisión las crónicas que con distintos periodistas firmaba Evaristo Canete, cuando querían hacer ese periodismo, cuando lo quieren hacer ahora y las empresas no lo permiten. Hoy día escribes un libro, te lleva meses de trabajo, de investigación. ¿Sabéis cuánto he cobrado yo por el último libro publicado por ACAL? 2.000 euros, 10 veces menos que hace 10 años. No es rentable. Trabajas por amor a la profesión, por la palabra que estábamos hablando, por vocación. Pero no se le puede exigir a un profesional, a un médico que vaya a operar al quirófano por 150 euros por vocación y que esté viviendo en una pensión de mala muerte. No se le puede exigir a un ingeniero, a un arquitecto, no se le puede exigir a un periodista. Hay una gran vocación entre periodistas jóvenes, seguramente valiosos, que podrían llegar a ser otro Manu Liguineche y que desgraciadamente las empresas periodísticas están impidiendo que eso surja. Evaristo, ¿querías añadir algo a este respecto? Cualquiera se mete aquí, ¿no? Sí, en el fondo yo creo que ya prácticamente estaban de acuerdo, ¿no? No, sí, lo que pasa que yo creo que en el arranque, tú hablas ya de la vocación cuando lo empiezas a ejercer, pero yo hablo de la vocación del arranque, de las ganas de ejercer esa profesión, independientemente de que luego puedas, y ahora lamentablemente muy pocos pueden ejercerla, que no creo que en esas enormes cantidades de periodistas que salen de la universidad todo el mundo tenga especial interés en poder hacerlo, sino que consideran
que es una carrera que a lo mejor tienen la oportunidad de salir en la tele, porque mi experiencia en ese sentido, casi todo el mundo que venía a verme quería, no, yo la tele. Y yo decía, pero si la radio es un medio maravilloso, si la prensa es fantástica, te puedes parar, tal. La tele es un medio maravilloso porque te lo enseña y te lo cuenta, pero es un medio de los más efímeros. Yo por experiencia puedo decirte que la radio también ahora atrae muchísimo a los jóvenes. Muchísimos jóvenes con gran vocación quieren dedicarse a la radio. Sí. A mí vinieron a entrevistarme hace 3 meses 2 jóvenes periodistas, ya con la carrera acabada hace 4 o 5 años, que no han encontrado trabajo. Una de ellas estaba justo esa semana, una semana en Europa Press, la habían contratado una semana en Europa Press. Con los ahorros, sus ahorrillos, de lo que le dé la familia o lo que sea, se habían comprado una cámara, un pequeño trípode y un micro. Y habían decidido hacer un documental sobre mujeres periodistas de cierta edad. Y bueno, en ese contexto vinieron a verme. Y las chicas tenían una vocación brutal, estaban deseando, hacían unas preguntas maravillosas, tenían una curiosidad maravillosa, estuvieron, yo ya las invité a comer, pasaron conmigo todo el día. Claro que la hay, claro que hay vocación, claro, ¿cómo no va a haberla? Y la precariedad de la que tú hablas, que yo antes dije, que yo digo un poco abruptamente que se ha puesto muy barata la carne periodista por todo esto, pero que en el fondo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo con que efectivamente tantos miles de periodistas no han ido solo para ver si encuentran eso, sino un poco porque la carrera pues consideran que es más accesible o más novelera o más bonita, no es como las técnicas ni como las letras puras. Yo creo, porque lo veo, ¿no? Conozco muchos periodistas que han ido a la universidad un poco por esa historia. Volvemos de nuevo al nombre de Manu, porque has mencionado, Vicente, a Ramón Lobo, y precisamente el pasado viernes 30 de septiembre en Brihuega, Ramón Lobo recibió este año el Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche, junto a otros grandísimos profesionales que lo han recibido en años anteriores. Y decía el otro día Ramón Lobo en la radio, conversaba con Javier del Pino hablando del premio, le hicieron una encerrona porque evidentemente Ramón ni quería ni sabía que se iba a hablar de que le habían dado un premio, y le hicieron la encerrona de decirle, oye, enhorabuena por este premio, ¿no? Y le decían, ahora tienes que estar a la altura de llevar el nombre de Manu en este premio, ¿no? que te han dado, y es un compromiso y te obliga a seguir manteniendo un poco ese nivel alto. Sin embargo, sí hay profesionales que todavía siguen comprometidos y siguen trabajando y esforzándose y encontrando esas ventanas, ¿no? para estar a la altura de Manu Leguineche, Vicente. ¿O está todo perdido? No, yo creo que no es que esté todo perdido. Lo que pasa es que, bueno, que hay una gran cantidad de periodistas implica que hay una gran cantidad de vocaciones. Lo que pasa es que cada uno entiende el periodismo a su manera y le llamamos periodismo muchas veces a cosas que no lo son. Por ejemplo, lo que los británicos llaman los olisqueadores de braguetas, que aquí le llamamos prensa del corazón. Tienen muy poco que ver con lo que es realmente el periodismo. ¿A mí qué me importa con quién se acuesta fulanito o menganita, cuando la verdad es que ni siquiera estoy muy informado de quiénes son esas celebrities, se les llama ahora, que no han hecho nada en la vida para merecer una celebridad, pero que se confunden con periodistas. O cuando las empresas organizan esa cosa atroz que empezó en Estados Unidos llamándose en inglés, con un cruce de 2 palabras, infotainment, cruce, hibridación de information y entertainment, información y entretenimiento. Esas peleas al estilo de la llamada prensa del corazón, de los olisqueadores de braguetas que llenan horas y horas de canales como Telecinco, y que con ese mismo estilo de pelearse pues llenan programas como La Sexta Noche en La Sexta, ¿no? Con Inda peleándose con no sé quién. Con Maruenda, normalmente. No, Inda y Maruenda suelen estar en el mismo, sí, pero hacen el juego. En el mismo barco pirata de la reacción, ¿no? Entonces, no, con otras personas que, sí. Bueno, pues hacen ese infotainment, y que no es lo peor. Hay otro infotainment peor
que es el que desarrollaron los norteamericanos. El fenómeno empieza con las guerras en América Central, donde algunas cadenas norteamericanas llegaban a tener 3 o 4 equipos de enviados especiales en un país pequeñito como El Salvador, porque no querían informar bien de lo que ocurría en El Salvador. Lo que querían era que de alguna manera alguno de sus equipos consiguiera la imagen de aquella mujer que miraba la cámara llorando y gritaba: «¡Es mi hijo! ¡Lo han matado!». Porque en ese momento se produce un pico de audiencia. El espectador, que inconscientemente le da credibilidad a lo que es un telediario, mira a la imagen, oye eso, se siente desarmado afectivamente y entonces, sin solución de continuidad, entra un anuncio que dice que el papel higiénico de Johnson & Johnson es el que nos conviene más porque es el más suave y absorbente para nuestros culos. Bueno, eso es lo que persigue el infotainment a la americana, lo que persiguen las cadenas, la prensa, también los periódicos más serios, ¿no? Es muy difícil en esas condiciones hacer un periodismo como, iba a decir como Dios manda, como Manu quería, ¿no? Entonces, a mí me merecen mucho respeto esos jóvenes periodistas que no consiguen ese puesto de trabajo, que no consiguen esa oportunidad que le dieron a Amalia en la agencia de Manu, que no consiguen hacer lo que pudo hacer en El País Ramón Lobo, ¿no? El hecho de que el premio Manu Leguineche se lo den a Ramón Lobo cuando ya no está ejerciendo, sino por su pasado, es porque no hay otro Ramón Lobo ahora en la prensa que merezca ese nombre. Y creo que eso no es culpa solo de las empresas, eso es culpa del público. Pero los domingos colabora de 8 a 9 en la SER, ya, perdóname. Pero es ya una actividad marginal. Verás, cualquiera de los que estamos aquí... marginal, ¿ves? Es que claro, todo nos parece poco. Aquí, no. Dale un poco de valor. Cualquiera de los que estamos aquí va a la pescadería, pide cuarto de kilo de merluza y cuando llega a su casa resulta que descubre que la merluza huele y va a la pescadería, protesta, se queja, exige que le den primero una explicación y luego una merluza como Dios manda. El que pone la televisión y se encuentra con toda esa pescado podrido que huele, no protesta, no se queja, se lo come. Yo creo que el público ha perdido el norte, se ha conseguido intencionadamente la idiotización del público y es muy difícil que se haga en ese ambiente de idiotización general un periodismo como Manu quería y un periodismo nuevo que merezca hoy el premio Manu Leguineche. No hay oportunidad para hacerlo. Porque la mayoría de la audiencia, como tú dices, va a ese tipo de programas y de hecho esas cadenas que han mencionado son las que han sobrepasado desde hace muchos años en audiencia a Televisión Española. Pero estaremos de acuerdo, disculpadme, sí. Estaremos de acuerdo en que los programas de los olisqueadores no es periodismo. No. Pero no deberíamos ni mencionarlo. Quiero Vicente, decir, ocupan sí. un tramo en la parrilla de televisión, se llamará de otra manera, pero no, eso no es periodismo. Sí, pero yo alguna vez que me he asomado a estos programas, a esos infectos de Telecinco, y dicen, porque nosotros los periodistas opinamos... Les estamos dando demasiado tiempo. Sí. En unos minutos voy a darles paso a ustedes. Déjame que diga una cosa. ¿Saben encantada. ustedes cuánto cobra hoy un tertuliano que va a un programa de televisión? Bueno, hay programas que están pagando 200 euros, pero no los están pagando. Te dan una tarjeta de crédito del Corte Inglés para que vayas a comprar al supermercado del Corte Inglés. La última vez que fui yo me compré unos calzoncillos en el Corte Inglés con lo que me habían dado. Bueno, ¿sabéis cuánto cobran hoy día tertulianos que dirigen un periódico de la importancia de La Vanguardia? 63 euros. ¿Por qué van?
porque ahí aparece en imagen debajo La Vanguardia. Y ese director de La Vanguardia dice, ya dijimos hace 15 días en La Vanguardia que, esto ya lo manifestó en la entrevista que le hicimos en La Vanguardia A, mañana en La Vanguardia publicamos un editorial que, y está haciendo publicidad de su medio que supongo que le pagará por ir a televisión, porque es que con 63 euros no se paga ni el taxi. Esa es la precariedad que no afecta solo a los jóvenes periodistas, que la aceptan los directores de medios tan consolidados como La Razón, La Vanguardia, etcétera, y los medios digitales, por lo mismo. El director de Público quiere que se hable de Público, el del diario quiere que aparezca lo del diario, el de Infolibre, etcétera, y tragan. Bueno, esa es la precariedad y lo que está acabando con el periodismo. Evaristo, ¿querías afirmar antes algo? Me ha parecido que habías hecho algún gesto al respecto o habías comentado algo con Amalia. No. Bueno, nos quedan... Estoy muy contento. ¿Perdón? Que estoy muy contento de estar aquí escuchando a estos dos señores. Tómate algo. Nos quedan algunos minutos también por si ustedes quieren formular alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, y mientras se lo van pensando y piden el micrófono, entiendo que habrá un micrófono, me gustaría dedicar unos minutos al Manu escritor también. Gran periodista, hemos hablado de sus trabajos en televisión, en Colpisa, pero un gran escritor con más de 40 libros. Para quienes no le hemos conocido y aunque hemos visto muchos de sus trabajos a posteriori, le hemos leído, y leer a ese gran escritor, leer cómo narra Manu Leguineche es una verdadera delicia también. Me gustaría que dedicáramos un tiempo al Manu escritor, que es absolutamente extraordinario. Evaristo, que te hemos escuchado poco. He hablado bastante, para lo sí. Que de Manu, Evaristo siempre ha hablado con la cámara. Sí, claro. Ya. Y nos ha contado historias impresionantes con la cámara. Gracias. Enseñándonos lo que él veía, lo que le impresionaba, lo que quería comunicar con imágenes, no con palabras aquí. Manu escritor, yo he leído, si no todos, mentiría, pero he leído casi todos. Me falta uno que me va a dar Rosa. Y bueno, pues yo soy un lector, Vicente lo sabe, me leo casi todo, pero este libro, que La guerra de todos nosotros, pues me lo he leído, he empezado a leerlo y voy a leerlo otra vez, porque me entretiene y me siento reflejado. Me gustaría saber escribir como él, y a lo mejor con la cámara he hecho alguna cosa parecida. Bueno, parecido. Yo también me sumo a las palabras de Vicente para decir que estamos ante uno de los reporteros gráficos más importantes, si no el más importante, y les invito a que busquen el trabajo que ha realizado Evaristo, sin ninguna duda, ¿verdad que sí? Absolutamente. Sí, hay una cosa que hay que decir, que es que hemos estado juntos en muchos sitios, varias veces, en la tragedia de Ruanda, en los Balcanes, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir una cosa, si el periodista, yo, se queda en el hotel y el cámara sale y vuelve con la imagen, hay una crónica. Si el cámara se queda en el hotel y yo voy, la crónica va a ser solo para la radio o para la prensa, pero no para la televisión. Si hay un tiroteo y hay que filmar el tiroteo, el periodista se puede agachar, el cámara no. El que cuenta realmente la historia muchas veces es el cámara. Hablando en Radio Euskadi hace un rato, yo ponía el ejemplo de una crónica de Evaristo a la que yo le puse voz, pero que me la dio hecha, que era minuto y medio, en la frontera de Albania con Kosovo. Venía toda una riada de refugiados, estábamos en la frontera y Evaristo filmó un tractor que arrastraba una plataforma con ruedas en la que iba un montón de mujeres y niños. En un solo plano, en un plano secuencia, sin cortar, vimos cómo el tractor se acercaba hasta la cámara. Evaristo se echaba hacia un lado y llevaba la cámara hasta la plataforma. Veíamos a esas mujeres, se acercaba a una de ellas. En el momento en que esa mujer veía que tenía la atención de la cámara, sentía la necesidad de hablar y contaba
lo que le estaba ocurriendo. Y cuando su discurso se acababa en pocos segundos, Evaristo estaba en la mujer de al lado, que llorando se dirigía a la cámara, y después en la siguiente. Y cuando acabó ese recorrido, yo le hice, mi única aportación, le hice una señal al conductor del tractor diciéndole que arrancara. El tractor se marchó y Evaristo nos mostró cómo ese tractor lleno de refugiados se alejaba del país del que huía e iba hacia un destino incierto, no se sabía dónde. En 1 minuto y medio, sin necesidad de una sola palabra, se había contado la tragedia de los refugiados que estaba ocurriendo constantemente. Yo lo único que hice fue ponerle 4 palabras a lo que era evidente, con pues, una traducción que también era innecesaria de lo que esas mujeres le decían a la cámara, ¿no? Eso lo hace un cámara con sensibilidad, que con un ojo está viendo lo que retrata la cámara y con el otro está viendo cuál es la realidad en conjunto, cuál es el plano que tiene que hacer después, está construyendo lo que va a narrar. A veces ese trabajo se edita, se trocea, había veces que en un solo plano Evaristo resolvía esa crónica. Ese es el lenguaje de Evaristo, no el de hablar como pero Amalia o como yo. Es lo que Manu hacía en sus libros, lo hacía en sus crónicas, pero lógicamente tienen que ser reducidas, pero en sus libros te explicaba, tú no estás imaginando, estás viendo lo que él cuenta, con tal lujo de detalles, con tal sensibilidad, que sus libros son cada uno también una lección, cada uno en su estilo. Antes de dar paso a la pregunta de Amaya, o al planteamiento que quiere hacer Amaya, es que has provocado que Evaristo quisiera hablar. Entonces, no sé en qué momento ha sido que has hecho así con la mano diciendo... Bueno, pues se la vamos a dar. Has dicho una cosa, que antes te quedabas, un periodista se quedaba y se iba al cámara. Ahora no, ahora el cámara se puede quedar durmiendo y el periodista va con ese teléfono que tú has dicho y hace lo mismo que hacía yo. Lo mismo no. No, lo mismo no, sí, por Dios. No, lo mismo no. Sí, tiene, bueno. No, lo mismo no. Ahora con un teléfono puedes hacer cosas que antes teníamos que llevar un equipo un poquito más grande. Lo que hemos dicho, todos los trastos de matar, ¿no? Claro. Parecidas, pero lo mismo no. Tenemos aquí una palabra, pero Amaya ha cogido el micrófono y luego pasamos. Julio. No sé si se oye, se oye. Sí. No, digo que a propósito de lo que habéis dicho de esos jóvenes o de esa cantera de periodistas que no tienen oportunidades para ejercer el periodismo, quería acordarme también, hay un montón de gente de mediana edad, auténticos talentos que están desaprovechados y que han tenido que dejar el periodismo pues, por toda la crisis del sector. Pero mi pregunta es, y teniendo en cuenta de que yo dentro de 2 días también me tengo que jubilar, ¿cómo lleváis la jubilación? Porque Manu siempre decía que uno es periodista desde que nace hasta que se muere. O sea, que no, es una profesión que no abandonamos nunca, ¿no? Quería preguntaros que a 3 periodistas como vosotros, entregados, apasionados, enamorados del periodismo, ¿cómo lleváis la jubilación? ¿Cómo se lleva? Es para prepararme yo misma. No. En mi caso, yo estoy contentísima. Era felicísima cuando trabajaba, pero también soy bastante feliz ahora. Precisamente un poco por todo lo que hemos hablado, porque yo veo el periodismo que se hace y no me da ninguna envidia, ninguna, en ningún momento de mi vida. Si tuviera la oportunidad de hacer alguna cosa en ese sentido, la habría hecho, pero no hay oportunidades. Si no hay oportunidades para los que están en activo, solo ese tipo de tertulias. Yo he estado 9 años con Teresa Campos haciendo tertulias. No voy a decir que fueran mejores que las de ahora, pero por lo menos la gente que íbamos sabíamos leer, escribir y sujeto, verbo y predicado, y eso es lo que yo echo de menos ahora, que no saben leer ni escribir. ¿Cómo es esta sensación, esta experiencia de la jubilación voluntaria que tienes? Bueno, voluntaria, vale, pero... Explica ahora lo de voluntaria con las comillas. Ustedes lo han entendido la mayoría, ¿no? Me dieron a elegir si me quedaba o me iba. Me dieron unas condiciones a mí y a 4.200 y pico personas más, y pensamos, los 4.250 y tantos, que nos íbamos porque ya veíamos lo que venía. Entonces nos fuimos y nos fuimos. No me echaron, pero me enseñaron cómo me tenía que ir. Me habría quedado más tiempo, sobre todo para estar con Vicente, que tuvo 3 o 4 años más, pero bueno.
Y yo pues echo de menos algunas cosas, pero vamos, no soy el abuelo Cebolleta que lo haría mejor que estos. Sé que ahora tienen muchas menos oportunidades. Yo antes en un año a lo mejor iba a 18 o 30 o 50 países, hacía no sé cuántos viajes, y ahora compañeros míos, estoy hablando de televisión española, compañeros míos que tengo en televisión española, si hacen un viaje al año, pues ya es mucho. Entonces, pero cuando están, como por ejemplo Carlos Díaz Oliván, que está en Ucrania ahora, y veo las imágenes, digo, mira, pues si hubiera nacido 20 años más tarde, a lo mejor estaba en Ucrania, pero nadie tiene la culpa, yo que nací 20 años antes. O sea, Vicente, ¿y tú cómo llevas? Se lleva mal, sí, pero no es solo el que viajes, vayas de un lado a otro. Aquella mujer búlgara que cuidaba de Manu me decía Gabriela, que Manu en sus últimos meses de vida soñaba que trabajaba, que viajaba. No es solo que eches de menos eso, es que hay todo un mundo de sensaciones, de emociones. Yo recuerdo, por poneros un ejemplo, en Ruanda, con 20.000 cadáveres en las calles de Goma, en la frontera con el entonces Zaire de Mobutu, gente muriendo en las calles, los militares franceses pasaban, les daban una patada para saber si se movían y había que volver dentro de un rato cuando ya se hubieran muerto a buscarlos, o si ya los podían echar al camión para llevarlos a las fosas comunes, ¿no? Yo recuerdo que Evaristo estaba filmando a una mujer en el suelo, muerta, con sus hijos alrededor, muertos, y le quedaba uno sentado en su vientre, muy pequeño, que estaba agonizando. El niño miró a la cámara, hizo lo que hacen todos los niños, sonrió. Y Evaristo dejó la cámara en el suelo y me dijo, no puedo seguir porque no veo. Estaba llorando. Nos abrazamos y nos echamos a llorar los dos. Esas emociones, ese vivir, esa riqueza que es de sentimientos, de tal, lo pierdes y ves después los telediarios y dices, Dios mío, esto no es lo que era. No dices, me alegro de no estar ahí, no, te da rabia, porque es tu oficio, es tu casa, y piensas, esto hay que hacerlo de otra manera diferente y habría que exigirlo. Y ves que hay cámaras como Carlos Díaz Oliván haciendo un trabajo excelente y echas de menos el ver más imagen, pero no, hay una señora con él, con un casco puesto y un chaleco antibalas puesto, que hace una entradilla de más de un minuto, que no te deja ver la imagen y que baila haciendo la entradilla como quien presenta el tiempo delante del mapa, de un lado del mapa al otro lado del mapa, diciendo, y el León tal temperatura y en Gerona tal otra, ¿no? Bueno, pues eso mismo se hace entre las ruinas, cuando tienes ahí un cámara excelente que está haciendo un gran trabajo y que lo que nos interesaría sería ver eso en vez de esa entradilla de alucimiento personal bailada. Yo no he dicho que me alegre, he dicho que no me da ninguna envidia. Ninguna envidia porque no es lo que era. No es lo que era y porque no tendría ninguna oportunidad. Con lo cual, a mí el planteamiento, a mí también, yo también me fui así. Me dijeron en mi última empresa lo de la canción de Aute, te la cambio por 2 de 15. Me dijeron, claro, en un momento necesitamos no gastar tanto dinero, va a venir otra persona, claro. Yo traté de ayudarla un poco, pero era muy complicado porque era una persona además que venía de Sevilla que no sabía ni andar por Madrid, que eso se aprende, no es ninguna dificultad. Pero bueno, que las empresas dejaron de apreciar la experiencia, la edad ya no contaba mucho y en ese sentido es porque no me da ninguna envidia, no me alegro nada de que las cosas estén peor. Lo lamento muchísimo, pero con envidia permiso, no me da. La última pregunta que nos pide la palabra Julio. Sí, cuando quieras. Vicente, en esta tarde de emociones no te voy a llevar la contraria. Tampoco se la voy a llevar a Manu, que escuchaba los partidos del Atleti en la cama con la radio
y que luego a la noche, como nos contaba quien le llamaba Don Manu, soñaba que seguía siendo periodista. Pero, claro, os estoy mirando, estoy contemplando también a la gente en la sala y sobre todo siento esa mirada, esa foto magnífica en blanco y negro que no solo nos mira a los ojos, sino que nos desnuda, ¿no? Y nos hace ser profundamente sinceros. Vosotros ya la lleváis incorporada y por eso esta tarde ha sido profundamente emocionante en las cosas que habéis contado, todo lo que habéis contado los cuatro, ¿no? Pero, sin embargo, en ese el periodismo ha muerto, que dijo Manu Leguineche, que a veces decía que le hacían ser el portacoz de no sé qué periodismo, pero que él lo que había hecho había sido sentir profundamente lo que necesitaba también la humanidad, y ahí estaban sus continuos mensajes pidiendo de una manera tan especial como él lo hacía sobre la paz en Euskadi en tiempos más convulsos para nuestro país. Pero yo quería así darle un poco la vuelta, si os parece, muy brevemente, porque sí hay un montón de miles de periodistas que fueron despedidos, sí hay, todo eso está ahí, ¿cómo no? ¿Cómo llevarte la contraria? Si estoy de acuerdo, pero ahora un poco por ponerme en el otro lado, el que interpela, es decir, y si hay un periodismo luminoso ahora, hoy, aquí, ¿dónde está? A pesar de todos los pesares, sí, a pesar de todos los pesares, pero ¿dónde? Porque Manu sigue soñando y vamos a seguir queriéndole hasta el último día de nuestra vida. Contéstame tú la pregunta, ¿dónde está? Sí, sí. ¿Dónde está? Julio, ¿dónde está? Yo sí lo veo, yo sí ¿Dónde? siento que hay un periodismo luminoso y que no tiene por qué estar precisamente en la televisión, no tiene que estar en el prime time, no tiene que estar en todo eso que estoy totalmente de acuerdo contigo, ni en Telecinco, ni en la basura de quienes se llaman periodistas y sin embargo no es buen periodismo. No voy a decir no es periodismo, que pero puede, ni lo está? es, ¿no? Pero hay un montón de gente trabajando con rigor, con amor, con vocación. Estamos hoy aquí y estamos un grupo de gente que creemos en ese periodismo. De las facultades sale gente que cree, a pesar de que lo va a tener complicado, y ojalá siga creyendo a pesar también de los pesares, ¿no? Pero, Vicente, ¿tú no lo ves? Yo quería preguntarte a ti y quería preguntar a Amalia y si quiere también... Recomiéndame qué medio tengo que consultar para encontrarlo. Yo sí encuentro muy desilvanado y muy deshilachado y en algunos sitios... Vamos a acabar con esperanza. A ver, en Amalia. algunos periódicos digitales, pues como Infolibre o el diario.es, encuentro que cuentan verdades, que ponen mucho interés en hacer cosas, que no tienen dinero, que no tienen oportunidades, que el periodismo digital es importantísimo porque muchísima gente se informa solo ahí, incluso los grandes periódicos los lee en formato digital. Sí lo hay, pero es tan escaso y además es casi tan invisible. Yo cuando a la gente le digo, pues sí, yo pago 2 o 3 periódicos y les digo, y mucha gente no sabe lo que es Infolibre, ¿no? Porque la gente ve Telecinco, porque tal. No todo es derrotismo, por supuesto, pero es que incluso esos grandes vocacionales, esos grandes periodistas están casi escondidos porque no hay oportunidades, no están en los grandes medios, porque los grandes medios están en otra cosa. Y lo que no se ve, pues lamentablemente casi no existe. Evaristo, ¿quieres responder a la pregunta de Julio? No. Bueno, Julio, lo dejamos ahí como asignatura Se ha pendiente. contestado él, se ha contestado Yo para él. cerrar... Ah, Rosa. Creo que hace falta, Sí. pero bueno, si queréis también. Yo también me fui en el 2006, porque soy 1 año o 2 años mayor que tú, de televisión. Pero yo hablo de Julio. Yo, una de las entrevistas más emocionantes y mejores que he escuchado ha sido una entrevista en Brihuega entre Julio Flor y mi hermano Manu. Esto quería decirlo porque
no lo sabéis, no sé si en algún sitio está proyectado este programa, esta entrevista, pero si estuviera me gustaría pues mostraros y ver qué sentimiento más fuerte hubo entre Julio y entre Manu. Sí, eso existe. Lo que yo quiero decir es que en la crisis de Ruanda coincidimos La Vanguardia, el Periódico de Barcelona, el ABC, El Mundo, El País, había Diario 16, Televisión Española, la cadena SER, Radio Nacional, informando todos diariamente de la crisis de Ruanda. ¿Sabéis que el norte de Mozambique, el país en el que España tiene más cooperantes, en el que ha invertido más fondos de ayuda, toda esa zona norte está en manos de una rama de Al-Shabaab y ya no la controla el gobierno de Mozambique? ¿Dónde lo habéis leído, si lo sabéis? ¿Sabéis que en Etiopía hay una guerra, hay un periodista, hay un cura vasco cojonudo, es la palabra rotunda, Ángel Olaran, de Hernani? Entonces está desde hace más de 3 meses que entró con un convoy de Naciones Unidas que le gestionamos entre Jan Sigler y yo, y no hay noticias de él. ¿Qué noticias están saliendo de esa zona que está completamente aislada? ¿Qué ha pasado con esa guerra del Yemen en la que el gobierno, comillas, de izquierdas ha seguido vendiendo armas a Arabia Saudí, olvidando sus promesas de acabar con el secreto oficial sobre las armas, etcétera, mientras se preocupa mucho del lenguaje inclusivo? ¿Dónde ha salido información sobre cómo está esa guerra en el Yemen? Se calcula que hay 60 y tantos países, porque las estadísticas, como he dicho antes, no existen, en un riesgo inminente de hambruna. ¿Cuáles son? ¿Lo está publicando la prensa? ¿Qué están haciendo esas grandes corporaciones que compran tierras en África, en Madagascar, por ejemplo, últimamente, y acabando con los cultivos de subsistencia para plantar soja para el mercado chino? ¿Está saliendo en algún periódico? A eso es a lo que me refiero cuando digo, recuerdo las palabras de Manu, de que aquel periodismo ha muerto. Tantos medios de comunicación en Ruanda, ninguno en todos los focos de guerra, de tensiones de África en este momento. Esa es la diferencia. Las empresas no quieren gastar dinero en eso. La información es lo más caro que hay. Estar en una tertulia 5 o 6 personas es baratísimo. Alex, por favor. Solo gastas la luz y lo poco que le pagas, pero la información es muy cara y las empresas no arriesgan, no les interesa, porque a la audiencia parece que tampoco le interesa. Vamos a escuchar la última pregunta, si les parece, para ser puntuales, que ya no lo estamos siendo con el tiempo. Rápidamente, yo enlazo con lo que acabas de terminar de decir tú. Previamente me enfado mucho, hace mucho tiempo, cuando escuchaba a la gente de estas tertulias que decíais autotitularse no periodistas, sino periodistas de investigación. Entonces ya pensé que estaba todo acabado como Manu. Pero hay que ser optimistas, no queda otro remedio, y hay que tirar para adelante, ¿no? Entonces, la pregunta incómoda sería saber si a alguien le interesa saber lo que pasa. Quiero decir, si nos interesa realmente saber lo que pasa y que nos cuenten lo que pasa. Lo digo porque es posible que nos hayan convencido que los periodistas son esa gente que nos regala y nos calienta la oreja. Lo digo porque a lo mejor todas aquellas esperanzas de futuro están como muy hechas polvo, muy destrozadas. Y lo digo porque todo va muy rápido y porque cuando uno ve un telediario, como decías antes, pues se le cae el alma a los pies y dice, ¿para qué más? Sí, y de repente descubrimos las amistades peligrosas de algún periodista supuestamente de izquierda con Villarejo, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, yo creo que ha llegado el momento. Muchas gracias también por su participación. Yo creo que ha llegado el momento ya de cerrar este tiempo, ¿verdad? Sí, Amaya, cerramos ya.
Gracias, Evaristo, gracias, Amalia, gracias, Vicente. Me gustaría cerrar con una reflexión de Concepción Arenal, jurista, escritora y periodista, que decía: el mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. Este es el gran reto que tenemos por delante todos los periodistas, y me atrevo a decir, no solamente imitar a Manu Leguineche, imitarles también a ustedes, a vosotros. Ha sido un placer y un honor, y son también unos grandes maestros. Gracias, de verdad. Un aplauso. Gracias a vosotros por estar ahí escuchando.